Estamos a la vuelta de la esquina de la Navidad, ¿eh? ¿No se dieron cuenta de eso? Se fue el año, ¿eh? Algo sorprendente, cómo disparó el tiempo. Algunos dirían, se me está acabando el tiempo, ¿no? Pero para los que tenemos puesta la fe en Cristo Jesús, no se está acabando el tiempo. Tenemos tiempo de sobra, toda la eternidad por delante. Es algo hermoso. Hoy voy a comenzar una serie de charlas o exposiciones que estoy titulando El camino al pesebre. En las semanas que siguen vamos a tratar de transitar ese camino hacia ese pesebre. Y quiero que abran sus Biblias en Isaías. Vamos a leer unos versículos, capítulo 9, versos 1 al 7. Una vez más, capítulo 9, versos 1 al 7. Y dice la inspiración, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Señor, gracias por estas hermosas palabras, esta promesa que encontramos plasmando las Escrituras. Tú quisiste que estén ahí. Háblanos ahora, Señor, aplica estas palabras a nuestras vidas, a cada uno de nuestros corazones, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El camino al pesebre. Y el título que le pongo a la exposición es justamente lo que vemos en este pasaje o aprendemos o podemos sacar del texto, y es que se trata de un camino profético. El camino al pesebre es un camino profético. Ustedes fíjense ahí que la frase del verso 7, la parte final de ese versículo, es una declaración de absoluto crédito, de absoluta seguridad que nos está dando el Señor en esa declaración. Dice, Jehová de los ejércitos
hará esto. Y pongo allí el énfasis en ese verbo. Y gramaticalmente hablando, el uso del tiempo imperfecto en ese caso, para muchos el tema esto de los modos, de los tiempos y ese tipo de cosas ya se nos han escapado, porque en fin, no estamos todo el tiempo estudiando la gramática, pero sin embargo resalto estas cosas porque nos ayudan a enfatizar cuál es la idea de la inspiración cuando se utilizan ese tipo de modos. Y no solamente el tiempo verbal nos habla de un evento seguro, sino que habla de un evento que es inevitable. No hay absolutamente nada y no hay nadie que pueda frenar lo que Dios ha determinado hacer. Cuando dice Jehová hará esto, quiere decir que no hay nada que pueda parar el hecho de que esto tome lugar en la historia. Y el propósito que Dios tiene para presentarnos esto en la forma tan segura es justamente para transmitir en nosotros seguridad. Nos garantiza la tranquilidad a las personas que escuchamos su palabra. Es decir, que estos hechos, estos eventos van a tomar lugar en el plano de la historia humana. Esto certifica de alguna manera, proféticamente, que Dios mismo es el que le pone la firma a esto, a pie de página. Y nadie puede venir y desplazar o borrar esa firma que está poniendo Dios. Yo, dice Dios, voy a hacer esto. ¿Quién se va a levantar a desacreditar a Dios o frustrar lo que Dios ha determinado hacer? Nadie, absolutamente nadie. Y créanme que lo han intentado, pero es imposible. El camino profético hacia el pesebre es un camino de esperanza, es un camino lleno de ilusiones, pero cuidado, también es un camino de sufrimiento, es un camino de angustias, es un camino de desafíos, de opresión, de tristezas. En un sentido es un camino que nos saca de un desierto hostil, áspero por la vida, pero sin embargo nos introduce a un oasis que está colmado de bendiciones y bendiciones eternas para todos aquellos que ponen la confianza en lo que Dios nos está revelando. Una frase que más o menos nos da a nosotros exegéticamente el pulso de la conclusión y los sentimientos que se experimentaban en estos días al que se refiere el escritor sagrado, lo tienen ahora en el versículo 1, fíjense en la primera parte. Me tienen que seguir con sus Biblias para poder sacar el hilo de la cosa acá. Y en el verso 1 dice, mas no habrá siempre oscuridad, y escuche esto, para la que está ahora. Noten ustedes, nos lleva hacia adelante, al futuro, ¿qué va a pasar? Pero ¿cómo está la condición ahora? Y dice, para la que está ahora en angustia. Y se refiere especialmente a la gente que estaba habitando en la zona norte, estamos en la tribu de Judá acá, y en la zona norte se mencionan allí las localidades de Zabulón y Neftalí, Galilea de los gentiles, le dice. Claro, acá tenemos que entrar un poquito en historia, yo no me voy a entretener ahora con la historia porque me va a sacar de tema, pero lo que se está indicando, la Galilea de los gentiles en ese entonces era una zona con una variedad de grupos étnicos y también una mezcla de creencias o religión. Una especie de sincretismo que se estaba fomentando. No sé si será por la cercanía con el reino del norte, que habían abrazado una religión completamente falsa y distorsionada, y obviamente a lo mejor por la influencia de otros pueblos u otra gente que de alguna manera aportaba, ¿no?, con sus creencias. Eso ya sería entrar un poco en la especulación. Lo cierto es que era una zona bastante comprometida. En realidad, el capítulo 9 es parte de una sección que tenemos que mirarla si queremos entender bien qué es lo que se dice en estos versos. Una sección que arranca por lo menos en el capítulo 7, verso 1. Y
Y quizás podemos empujarlo hacia el capítulo 6 también. Ahora les voy a explicar por qué. Ténganme un poquito de paciencia. Pero por lo menos tenemos que observar esta sección que da inicio en el capítulo 7, verso 1, donde se nos introduce a un tal Acaz, un rey que fue fatal, un caso serio, un mal rey. Acaz era el que estaba gobernando, hoy no hablamos de reyes o hablamos de primeros ministros o presidente, la persona pública que estaba gobernando, en ese momento. Y nos introduce ese capítulo la grave situación política y social por la cual estaba atravesando la gente del pueblo en esos días. Acaz es el nieto de Usías. Usías aparece en el capítulo 6 mencionado. Acuérdense que allí tenemos la famosa visión de Isaías y nos dice al principio que en el año en que murió el rey Usías, el gobierno de Usías fue de una excelente administración, un hombre que supo levantar y poner en el mapa al pueblo. Las naciones tenían un poco de respeto por Israel, aunque siempre estaban buscando la oportunidad de sacar ventaja y tragarse a esta gente. Pero Usías logró armar al país, hubo buenos programas de infraestructura, de construcción, la economía iba para adelante. La verdad que hizo dentro de todo un buen trabajo. Pero bueno, la gente lo que consideró a Usías es como el patrono, el que nos cuida a todos, pero se murió. Como toda gente, arranca y luego se tienen que ir de este mundo. Y esto generó una inquietud, una incertidumbre tremenda en la gente. Este hombre que nos cuida, que sacó el país adelante, los pueblos que nos quieren devorar están ahí a raya gracias a la administración de este señor, pero se murió. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y entonces es que se abre el cielo, aparece el Señor dándole una visión extraordinaria a Isaías, diciéndole, el rey soy yo. El rey está sentado en su trono, en un trono, dice, alto y sublime. Una visión hermosa. Este Acaz es el nieto de ese hombre, el hijo de Jotam, que fue hijo a su vez de este rey Usías. Usías a veces lo van a encontrar en las escrituras con el nombre de Azarías. Ahora no nos vamos a meter por qué el cambio de nombre, pero por las dudas les digo eso. Eso es entre paréntesis, no tiene importancia ahora. Acaz entonces gobierna Judá, según nos dice el capítulo 7, verso 1, y enfrentaba la amenaza de una coalición entre el rey del norte, que se juntó con Asiria con el propósito de ir y tragarse a los de Judá, con Acaz y todo. Entonces la gente estaba viviendo un momento de premura. Así que tanto el rey Acaz como el resto de la sociedad o de la gente del pueblo estaban pero tremendamente angustiados. Y yo quiero que ustedes se pongan en el lugar de esta gente, porque a veces, leemos el relato pero no estamos conectados con la situación, no nos ponemos en las túnicas o en los zapatos de la gente. Imagínense que nosotros estamos viviendo tranquilo y tenemos a lo mejor, digamos que Canadá es muy dependiente de la protección militar de los Estados Unidos y de repente todo eso se viene abajo y quedamos expuestos a algunas potencias en el mundo que quieren meterse en este lado del continente y perdemos toda protección. Bueno, eso nos pondría en una situación bastante preocupada. Estaríamos angustiados, nuestras libertades se verían comprometidas. Bueno, eso es lo que estaba viviendo esta gente en los días de Acaz. Y es por eso que entonces Dios decide enviar a Isaías, a este hombre, al rey y a la gente, para inyectarles esperanza. Dios es el que está sentado en el trono, no los del norte o el rey de Siria. Yo soy el que mando, yo soy el que protejo. Dice allí otra vez el texto, el Señor está sentado en un trono alto y sublime. Así que en esos momentos difíciles de crisis hay un llamado a buscar y confiar totalmente en Dios, a pesar que a la vista de la sociedad las cosas eran apremiantes, estaban tremendamente preocupados.
Cuando vamos nosotros al libro de Apocalipsis, y se nos habla de la aparición de aquel, caudillo político que se va a levantar, lo conocemos como el anticristo, el hombre de pecado, el hijo del diablo, ¿no? Y este señor nos dice el libro de Apocalipsis que va a entrar en la escena del mundo y que de alguna manera va a tomar control de todas las cosas. Va a someter al mundo a los caprichos de este dictador, este último dictador de la historia. Un hombre que va a llevar a cabo los propósitos del diablo. Y sin embargo, y esto lo he dicho muchas veces, me da mucha pena que a veces leemos el libro de Apocalipsis y nos aterramos de todos los cuadros que hay ahí. Inclusive algunos no quieren tocar el libro porque me pone nervioso. Y nos entretenemos mirando, ¿quién es este anticristo? El falso profeta, el diablo, las cosas que salen del abismo. Y es muy interesante cómo se han escrito volúmenes acerca con el propósito de dilucidar o de explicar estas imágenes. Y perdemos completamente de vista cuál es la imagen central de todo el libro de Apocalipsis, que es el capítulo 4. Donde se nos muestra a Dios sentado en su trono. Y la imagen es hermosa porque lo que se está haciendo es abriendo el velo para que nosotros, la iglesia, podamos contemplar que a pesar de que en el terreno del mundo secular, aunque el mar se ve agitado, donde hay fuerzas políticas o geopolíticas que amenazan con la tranquilidad y la paz de la gente, Dios está sentado en su trono. Dios tiene el control de las cosas. Él es soberano. Él manda, no los hombres. En los días de Isaías, en medio de la angustia, se le mostró a Isaías que Dios está sentado en su trono. Él es el rey, Él manda. Los hombres pasan. Y en el futuro se nos muestra, cuando las cosas se pongan difíciles, Dios está sentado en su trono. ¿Dónde crees tú que está Dios hoy? En el pasado estuvo en su trono, nunca se bajó. En el futuro Dios está sentado en su trono. ¿Dónde crees que está Dios en este instante? Este mundo está hecho un desastre. Vemos el conflicto que hay en la arena internacional. Las economías se desploman. La condición social en general es una depravación rampante. Nos preocupamos, nos angustiamos. ¿Dónde está Dios? Dios está sentado en su trono. Él gobierna. Él manda, no pierde el control de las cosas. Nosotros perdemos el control. Pero Dios jamás se baja de su trono. Hermano querido, en los momentos más oscuros de la historia, Dios siempre nos recuerda quién es el que está en control de las cosas. ¿Lo crees eso? En el capítulo 7, verso 14, fíjense ahí en sus Biblias que en medio de un cuadro tan lúgubre, se le da al pueblo uno de los versículos bíblicos más emblemáticos de todo el Antiguo Testamento. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Eso no es un accidente. Otra vez, capítulo 6, Dios está en su trono. Capítulo 7, en medio de la crisis, ahora con Acab gobernando y el pueblo preocupado, Dios le está diciendo, Dios con nosotros. Dios está presente. No dice Dios estará cuando venga el Señor Jesucristo. Dios está presente y está llevando a cabo su plan maestro en la historia, que incluye, por supuesto, al Hijo de Dios, como veremos en un instante. Cuando nosotros nos vamos al Evangelio según San Mateo, donde se relata el nacimiento del Hijo de Dios, nos dice en el capítulo 1 que apareció el ángel en visión a José y le dijo que este hijo que iba a nacer de las entrañas de María es justamente el cumplimiento de estas palabras del capítulo 7, verso 14 del libro de Isaías. Este es Emanuel. Así es como será llamado, Dios con nosotros. Así que
Acaz, lamentablemente, repito, Dios mandó a Isaías para darle confianza a esta gente en medio de esta situación. Y este señor, lamentablemente, y como muchas veces, yo no sé por qué, pero el hombre no le entran estas cosas, caemos exactamente en el mismo error. No prestamos atención a Dios, no tenemos confianza en Dios. Y hoy la iglesia cristiana tampoco está teniendo la confianza en Dios. No solamente los hombres de afuera, acá estamos hablando del pueblo de Dios. En el libro de Isaías, no los paganos. Este hombre, en lugar de buscar a Dios, fue a buscar la ayuda de Asiria. Asiria con A. Siria en el norte, Asiria ahora. Va a buscar una alianza con este caballero. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, quizás Acaz es un hombre pragmático. Nosotros cuando hablamos de Dios sentado en su trono, bueno, Macanudo está sentado en su trono, pero me suena muy metafísico eso. Dios por allá, atrás, escondido en una nube, en su oficina, en su trono. Pero acá yo tengo que pelar las papas. Acá las cosas están difíciles. Yo necesito músculos, necesito espadas afiladas, necesito cañones, porque el que viene a mi encuentro es uno que viene con espadas afiladas y cañones. Así que yo tengo que ir al tú por tú. No me vengan ahora a hablar del Evangelio, de Jesús, del cielo, la vida eterna. Yo necesito fuerzas, necesito músculos, necesito algo visible y que puedo tocar. Entonces este hombre se fue a buscar el ejército de Asiria. Ahora, ¿en qué terminó eso? ¿Resultó? Bueno, resulta que al fin de cuentas, por buscar a Asiria, terminó siendo un subsidiario de Asiria. Tuvo que ahora someterse. Ciertamente Asiria dijo, ¿cómo no? Yo te voy a dar la mano. Vamos para adelante. Claro, Asiria quería expandir su dominio, quería tragarse a todo el mundo y lo logró en su momento. Pero lo que hizo es de someter a esta gente, a Acaz y a su pueblo, a los caprichos de Asiria. Estrangularon a la gente con impuestos altísimos que tenían que pagar fielmente por haberles ayudado. Nada sale gratis en este mundo. Los problemas con el pueblo continuaron. No es que ahora vivían en paz, tranquilo, cada uno abajo de su parra. No, señor. Terminaron siendo subservientes y tenían los mismos problemas y peores de los que tenían antes. Y lo que es peor de todo esto es que habían defraudado a su Dios, al rey que estaba sentado en el trono y que les había dicho, Emanuel, Dios con vosotros. Hoy día, hermano querido, escúchame bien, los creyentes, los que supuestamente tenemos que impactar al mundo con el Evangelio, lo que hacemos es poner nuestras confianzas en alianzas con el mundo. La iglesia hoy lo que hizo fue traer al mundo adentro de la iglesia, cuando debió de haber sacado al mundo de la iglesia, mantenerlo afuera. Y la iglesia meterse en el mundo con el Evangelio, pero no, hoy lo que hicimos es abrir la puerta y meter al mundo adentro de la iglesia. La forma en que se ofrecen los cultos, lo que se predica, hoy a la mañana se nos habló, pero elocuentemente del problema de creer que hay otro Evangelio. Y sin embargo, eso es lo que se está dando en la iglesia contemporánea. Esta semana estuve mirando algunos videos escandalosos de lo que está pasando en la iglesia. Gente bailando adentro de la iglesia, moviendo las sillas para dejar que el santuario donde adoramos a Dios se convierta en un lugar de baile. Estaba mirando, yo no sabía estas cosas, pero es increíble cómo a medida que vamos en una especie de declive hacia la perdición, una iglesia que es un bar. Esto lo vi esta semana, un bar, no sé si ustedes lo vieron esto, con luces de colores. Los cristianos tienen mesas donde se sientan a tomar y a bailar. Es decir, es mejor tomar en la iglesia y emborracharse que afuera en el mundo tomar y emborracharse. Allá está el pecado, acá no. O sea que si toma el alcohol afuera en una cantina es pecado, pero si se toma el alcohol adentro de la iglesia no es pecado. Miren ustedes a dónde hemos llegado nosotros los cristianos. Y después nos creemos con la autoridad moral de ir al mundo a juzgar a la moralidad del mundo. Bueno, así es como se dan las cosas. Nosotros lo que hicimos es poner nuestra confianza en pactos con el mundo y la sociedad. Los movimientos y las
tendencias ideológicas del momento y hablamos de integración, de tolerancia, de partidos políticos y falsas esperanzas, en lugar de confiar en el Señor en una forma exclusiva, absoluta. Hermanos, la historia fue preservada no para que nosotros leamos el manual y digamos, bueno, qué interesante fue esto. La historia se preservó para que aprendamos a no cometer los mismos errores que cometió la sociedad del pasado. El problema con nosotros no es que no conocemos la historia, es simplemente que no estamos aprendiendo de ella. Estamos cometiendo las mismas fallas que se cometió en aquella sociedad en los días de Isaías. El apóstol Pablo escribió, a veces, esto ya lo he puntualizado en otras ocasiones, cuando dicen, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué creen ustedes de qué estaba hablando el apóstol Pablo? Claro, lo utilizamos para hablar del matrimonio. No, señor, Pablo no estaba hablando del matrimonio. Que lo apliquemos es una cosa, pero Pablo estaba hablando que la iglesia no tiene concilios, no tiene arreglos, no compromete sus convicciones con las cosas del mundo o con el mundo y la sociedad para poner contenta a la sociedad. No se unan en yugo desigual. No tengan ningún tipo de comunión o concilio con las cosas del mundo. Yo me pregunto, ¿realmente nosotros podemos hoy afirmar con toda seguridad que lo que hacemos en la iglesia no tiene nada que ver con lo que se hace fuera en el mundo? Eso sería una falsedad y una gran hipocresía, porque ciertamente sucede dentro de la iglesia las cosas que se están dando en el mundo y en la sociedad. Pero si hasta vivimos, nos vestimos y caminamos como la gente del mundo, la moda es la que determina cómo debe vivir el cristiano. Eso no es vivir en santidad. Eso es ponerse de acuerdo con las corrientes del mundo. En el capítulo 9, del 1 al 5, se describe la condición social de la sociedad. Noten ustedes que miren ahí el verso 1 y nos habla de la falta de orientación espiritual y moral de todo el pueblo. Se habla de un estado de oscuridad, sígame ahí, no se pueden percibir las cosas con claridad, no hay discernimiento claro, definido. Verso 2, implícitamente la gente dice que anda en tinieblas, van adivinando por dónde poner el pie, cómo andar en la vida. No tienen comprensión de lo que es mejor para ellos. Dice además, moran en tierra de sombra de muerte, viven en una condición precaria, de temor, de inseguridad. La muerte acecha a cada paso que dan. Es terrible vivir en esas condiciones. Estoy pensando en lo que se está dando en el Medio Oriente ahora, que la gente se va a dormir y no sabe si le va a caer una bomba, qué sé yo, mientras están durmiendo. ¿Quién puede descansar en paz o tranquilo en esas condiciones? Bueno, la confusión, la pérdida de valores y propósitos claros y definidos, y encima la falta de seguridad legítima. Miren ustedes si no es para vivir angustiado. Verso 2, una atmósfera de aflicción en toda la gente de la sociedad. Debido al desentendimiento social, la amenaza, la violencia, la desigualdad, la injusticia, sin duda que se estaba dando en ese momento. La gente vive con un sentimiento continuo y profundo de dolor, de agonía, de sufrimiento. Se vive en un estado de depresión social. Verso 3, la tristeza colectiva. Note que dice se alegrarán, y el tiempo del verbo es importante acá, porque es algo que va a suceder cuando Dios actúe, pero nos está hablando de la condición de las personas al presente. El verso 1 otra vez dice, están ahora en angustia. Eventualmente Dios traerá alegría, pero en el momento nos habla del estado emocional en que se vivía en la sociedad al recibir estas notas de esperanza. No hay razón alguna para tener alegría, para divertirse, si está todo mal. ¿Qué razón tienen para estar alegres estas personas? Pero están a punto de recibir una amenaza tremenda del norte, por eso es que están desesperados, buscando la ayuda del rey de Asiria. Verso 4, la opresión, el pago elevado de impuestos al que fueron sometidos, un rey Acaz que no servía para nada, francamente hacía todas las cosas mal,
la dictadura de ese monarca. Luego se suma la dictadura de Asirias, la crisis geopolítica que se estaba viviendo en este momento y, por supuesto, el desquebrajamiento de una seguridad económica debido a toda esta situación que estaban pasando. Y todo esto, a estas cosas se suma la desorientación moral y espiritual, que en definitiva, a mi juicio, es la causa de todos los problemas que están enfrentando. ¿Por qué este mundo está tan mal? ¿Por qué la gente vive en angustia? Porque espiritualmente estamos comprometidos. Todos los problemas del mundo tienen la raíz en la relación espiritual que el hombre tiene con Dios o cualquier otra cosa. Nuestros problemas son espirituales. No son políticos, económicos, sociales. No, señor, el problema de fondo, esos son los síntomas, pero el problema de fondo es nuestra condición espiritual. Somos seres caídos, comprometidos, bajo juicio. Y es por eso que vivimos en un mundo desorientado. No sabemos para dónde disparar. Yo me pregunto, nosotros hoy, en el 2023, ¿podemos contemporizar esta situación que se vivía en los días de Isaías sin caer en la exageración? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Podemos agarrar lo que sucedió en aquellos tiempos, unos 2.700 años antes, 2.700 años atrás, 700 años antes de Cristo? ¿Podemos agarrar eso y compararlo con la crisis actual o estamos exagerando la nota? No, definitivamente a mi juicio yo creo que sí que podemos atar hilos y contemporizar la situación. Hoy somos testigos de una condición social donde tú y yo vivimos en esta ciudad y en todo el mundo pasa exactamente lo mismo, de oscuridad y angustia colectiva. Vivimos en una época marcada por conflictos, por desigualdad y por enormes desafíos. Las sociedades en las que estamos insertados están sumidas en la ignorancia, en la injusticia, la desigualdad manifestada en los círculos de educación, la desigualdad manifestada también en lo tocante a la conciencia social, la acción colectiva, la marginación y la desatención de algunos sectores de la sociedad, al igual que en aquellos días con las regiones del norte, Galilea de los gentiles, dice el libro de Isaías. La idea de un yugo habla de subyugación, de sometimiento, sistemas de pensamientos e ideologías opresoras, esclavizantes, la manipulación de las masas, el abuso del poder y la autoridad, la violación de las leyes estatales, etcétera, etcétera. Así como en la tierra de Galilea que estaba expuesta, hoy también tenemos comunidades enteras que están más expuestas que otras a la desigualdad, el abandono, la pobreza, el maltrato, carencia de recursos, etc. La asimilación demográfica, que es algo muy común especialmente en estas regiones del mundo, con costumbres y creencias que vienen de diferentes lugares y que tendría que ser un contribuyente para el mejoramiento del trato común. Y sin embargo, esas creencias y esas culturas de otras sociedades, en lugar de aportar, lo que está haciendo es fraccionando más la sociedad. Y es por eso que hoy tenemos grupos urbanos dentro de la urbe, gente que son de un país, gente que son de otro país, de un color, de un club religioso y cosas por el estilo, y cada uno está en su clan. Y nos sentimos cómodos en ese clan. Y estamos tan fanatizados que somos mejores que el otro. Y nos comparamos y estamos en tensa lucha los unos con los otros. No hay integración. Lo que hay es fraccionamiento. Lo que hay es división en la sociedad. Eso está sucediendo hoy, en tu día y el mío. Esto no es una invención o una fantasía. No estoy hablando de mitos. Esto es la realidad. Cuando uno contempla cómo están las cosas en la actualidad, francamente estoy seguro que arribamos a la misma conclusión que arribaba la gente en los tiempos del profeta Isaías y el rey Acab. Estamos en serios problemas.
Bueno, la cosa es que en medio de todo ese cuadro grotesco en el que se vivía en aquel entonces y en el que vivimos en la actualidad, es justamente donde hay una palabra de esperanza. El verso 1 dice otra vez, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en tinieblas. Ahora la pregunta es, ¿a dónde apunta esto? Lo que dice el Señor acá, ¿a dónde apunta? ¿A dónde va el dedo de Dios? Y justamente en el contexto apunta al pesebre, un camino profético, un Dios que está hablando de lo que va a hacer y lo garantiza, el camino al pesebre. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que nos ofrece a nosotros ese camino al pesebre, ese camino profético? Bueno, Dios promete una serie de cosas que son extraordinarias en medio de... Otra vez, insisto, si no miras el cuadro caótico en el que estamos viviendo, se pierde todo esto, no le damos el peso. Noten, verso 1, los visitará la gloria. No mi esposa, que se llama gloria. No, Señor, la gloria de Dios. Verso 1. Número 2, verso 2, verán luz y resplandecerá sobre ellos. Yo tengo en mi escritorio 2 lámparas, ¿no? Si ponemos la lámpara abajo del escritorio, hay luz. Pero que me alumbra los pies, el piso, el tacho de papeles que tengo ahí abajo, el cesto, ¿no? Alumbra, sí, pero cuando ponemos la luz arriba, entonces nos baña la luz y vemos absolutamente todo. Lo que está diciendo es que este pueblo está sumido en tinieblas, pero va a resplandecer desde arriba la luz que viene de Dios. Van a ser bañados con la luz que viene de lo alto. Verso 3, serán consolados y se alegrarán. Verso 4, serán librados y oxigenados debido al estrangulamiento, la opresión, el yugo al cual están siendo sometidos. Verso 5, el discurso de guerra será completamente abandonado, quedará atrás. O sea que acá tenemos una serie de palabras claves que yo puedo subrayar. La palabra gloria, luz, alegría, liberación y fin de la guerra. Es algo extraordinario lo que está diciendo Dios. Claro, para las personas como Acaz, que no miraban más allá de sus narices, que eran pragmáticos a lo mejor, podrían haber dicho, bueno, todo esto es una fantasía, es una utopía. Y sin embargo, eso es lo que Dios prometía y sigue prometiendo al presente. Dios hará esto, que no nos quepa la menor duda. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo esta obra que Dios enlista en esos versículos? ¿Cómo se llevará a cabo este estado utópico de cosas? Bueno, eso es lo que nos dicen los versículos 6 al 7. Nos dice el cómo se llevará a cabo todo esto maravilloso. Y dice que será mediante la venida de un niño, un hijo, que nos será dado. Está hablando de un don de Dios, la dádiva de Dios. Acá tenemos a Dios ofreciendo un regalo al mundo, a la sociedad, que el mundo no merece, que el mundo no entiende, no comprende, no extiende sus brazos para recibir esto. Dios no le está diciendo esto a Acaz porque merece a Acaz semejante obsequio de Dios. ¿Qué es lo que merece el hombre para recibir algo de Dios? Y sin embargo, Dios extiende su mano y dice, esto es lo que te doy, esto es lo que voy a hacer, esta es mi oferta, este es mi don para la raza humana. La llegada de este niño no se trata de un hecho casual, una cosa accidental, sino de un evento trascendente, como dice el capítulo 7, verso 14, Dios con nosotros, trayendo los beneficios que se enlistan en los versículos 1 al 5 de ese capítulo 9. Noten ustedes que la venida de este niño que se menciona acá no solamente se trata de un líder único en la historia, sino de uno que viene a cambiar la historia, que es diferente. Otra vez dice, Jehová de los ejércitos hará esto, nos dará ese niño que se menciona en el verso 6. Y yo me pregunto, bueno, pero a ver, ¿qué tiene de diferencia este niño
con los niños que nacían en los tiempos de Acaz, o los niños que van a nacer en el futuro, o los que están naciendo en nuestra actualidad. ¿Cuál es la diferencia de ese niño? Bueno, se trata de un niño extraordinario. No es uno más. Es extraordinario en cuanto a su origen. No son padres naturales los que van a producir a esta criatura en el concepto normal de la concepción, sino que se trata de la intervención directa de Dios para hacer presente a este ser extraordinario. Se trata de un nacimiento de características totalmente atípicas en la historia de la humanidad. No hay otro caso como este. En los mitos encontramos relatos que son verdaderos disparates, que algunos opinan que se arrancaron de las Escrituras. Hay algunos que son más osados y dicen que las Escrituras han copiado de los mitos para hablar del nacimiento de Cristo Jesús, lo cual es un verdadero disparate. No hay ninguna evidencia literaria para semejante cosa. Es una cuestión de especulación literaria, nada más. Se trata de un nacimiento extraordinario. Dice por lo pronto, otra vez, capítulo 7, verso 14, que se trata de un nacimiento virginal, lo cual atenta contra toda lógica humana. No quiere decir que no puede suceder esto. Sucedió. No es lo que vemos normalmente. Bueno, porque es una intervención de Dios. La revelación nos dice que es un nacimiento virginal. No solamente eso, pero además se trata nada más ni nada menos que Dios con nosotros. Y además dice el capítulo 9, verso 7, que es Dios el que tiene la mano metida en este asunto. ¿Qué me cuentan ustedes? Nos habla también no solamente de su origen extraordinario, pero nos habla de su autoridad, de su gobierno extraordinario. Dice, el principado sobre su hombro. En las culturas antiguas, esta expresión que tal vez hoy uno dice, ¿qué quiere decir esto? Esta expresión se usaba para indicar que sobre el gobernante, como Acaz, por ejemplo, caía toda la responsabilidad de dirección y gobierno. Cuando dice el principado sobre sus hombros, que Dios está depositando sobre este niño el gobierno, la dirección, la orientación de las personas. Número 3, su carácter extraordinario. Dice que es admirable. Nada más ni nada menos. Admirable este niño. Es decir, sugiere cualidades extraordinarias y divinas. Más allá de lo que se puede esperar de una persona, incluso una persona sobresaliente. A ver, nosotros en nuestras epopeyas tenemos grandes hombres que lucharon por darnos la libertad, darnos el estilo de vida que tenemos ahora. Ahora hay gente que se sacrificó y sin embargo no hay uno solo en la historia que se pueda comparar a lo extraordinario, lo excelso de este. Por eso se le llama admirable. Admiramos hombres sobresalientes en la historia, pero nadie se compara a este niño. Nadie. Consejero no se refiere solamente a una persona que proporciona información de cómo solucionar los problemas que encaramos, sino que se habla de alguien que brinda orientación, que toma decisiones, ofrece dirección. Este es uno que no solo informa, pero también nos lleva de la mano. Es el pastor de las ovejas, que nos dirige, nos acompaña, nos defiende. Ese es el consejero en este niño. Dios fuerte, qué tremenda palabra, Dios fuerte, un niño. Y sin embargo, la Escritura dice, cuidado, no te equivoques, porque la tendencia nuestra, a ver, ¿cuándo fue? Fuimos a comprar algo con Gloria, ¿qué fue lo que compramos? Fuimos al Gaucho, bueno, déjenme hacerle la propaganda, no me acordé, fui a comprar yerba. Porque soy matero, ¿saben lo que es el mate, no? En mi país tomamos mate, es un té con un sorbete que le damos ahí, tomamos ese té, ese mate. Y había en un lado del mostrador un pesebre, y ahí estaba el niño. Y la gente mira al niñito, ¡ay, qué tierno que es el niñito Jesús! Y miramos simplemente un frágil niño metido adentro de una cajita. Pero, sin embargo, la revelación profeta dice, no, cuidado, es un niño, pero no te equivoques, no es un niño corriente. Dice ahí que es Dios fuerte.
nosotros vemos un niño frágil y la Escritura te dice, no te equivoques. Ese es Dios, nada más ni nada menos. Y Dios fuerte. Esto revela la naturaleza intrínseca de ese niño. Posee todas las cualidades divinas. No es un gobernante más entre todos los que pasan por la historia. Nada puede someter, nada puede frustrar a ese niño su propósito, su plan. Es Dios llevando a cabo sus propósitos. Un Dios de todo poder, excelso en gran manera. No solamente eso, sino que además apunta al carácter protector de ese niño cuando dice Padre Eterno. A ver, nos habla de su naturaleza preexistente porque dice que es eterno, o sea que no aparece en un momento dado en la historia, sino que lo que vemos es la encarnación, es al Dios que se está humanando, está tomando forma humana, pero que ya existe, no es que comienza a existir en el pesebre. Pero lo que llama poderosamente la atención es que además es un niño que protege. Usualmente pensamos en que los adultos llegan a ser padres protectores, pero acá no se dice que el niño cuando crezca estará en la condición de ser nuestro padre, nuestro protector. No, Señor, dice que ese niño, y parece un oxímoron, este niño es padre desde la cuna. Pero nosotros nos quedamos con un simple niño en lugar de ver al Padre Eterno, príncipe de paz. Es decir, ese niño que vemos allí es la respuesta, la única respuesta a todas las preguntas en cómo resolver los conflictos y las enemistades que existen con Dios y entre los hombres. Este es el que nos trae paz con Dios por encima de todas las cosas. Y es cuando llegamos a tener paz con Dios que los hombres pueden vivir unos con otros en paz, en casa, en el vecindario, en las naciones, en el mundo entero. Nosotros observamos cómo los organismos internacionales se sientan en sus poltronas hablando y discutiendo cómo resolver los problemas del mundo, de poder tener un lenguaje de paz para establecer la paz entre las naciones. Y luchamos desesperados para poder nutrir ese concepto y establecer la paz. Y no lo logramos. Se desquebraja la sociedad. Gastamos fortunas para ver cómo podemos hacer volar por el aire al vecino. Es cierto que la paz puede durar unas décadas, pero se levanta un loco y tira todo eso por la ventana. Sin embargo, esta es la respuesta, la única respuesta. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, dijo el Señor Jesucristo antes de partir de este mundo. Ese niño vino a establecer la paz entre nosotros y Dios, porque por causa del pecado estamos en problemas. Y por esa paz que recibimos con Dios y del Señor, ahora podemos vivir en paz los unos con los otros. Y un ejemplo de que eso funciona es la Iglesia de Jesucristo. Personas de diferentes culturas, edades, condiciones económicas, educación, estrato social, podemos sentarnos juntos a alabar al mismo Dios, sentarnos a comer juntos, a tomarnos una taza de café, a vivir en paz, a pesar de que venimos de diferentes partes del mundo. Y ese concepto de paz implica restauración, implica reconciliación, relaciones armoniosas en forma vertical y horizontal. Tal será este asunto que nos dice el verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, dice el texto bíblico. Y noten ustedes qué interesante, porque todo esto que mencionan acá está vinculado específicamente a su nombre. Noten que no dice y se llamará su nombre, y entonces enlista estas cualidades. ¿Se dio cuenta que no usa el plural? Usualmente diríamos, sus nombres son admirable, consejero, Dios fuerte, paz, en fin, pero no, dice su nombre. Es de uno que está hablando, y ese nombre es Emmanuel. Dios con nosotros, ese niño, es ese Dios que asumió forma humana y que manifiesta estas cualidades extraordinarias para los hombres que se acercan a Él con fe y esperanza. Esto
Esta es una profecía, hermano, que se le dio a un pueblo sumido en tinieblas para iniciarlos en el camino al pesebre, donde nacerá la verdadera esperanza de un mundo nuevo, un hombre nuevo, un niño, el niño, Dios con nosotros nada más ni nada menos. El camino al pesebre es un camino profético. Es Dios habiéndonos hablado 700 años antes de que suceda esto, de lo que Dios hará, y Dios ciertamente lo hizo. Hoy la historia corrobora eso, que Dios cumplió y nadie pudo frenar el propósito de Dios. ¿Qué lecciones sacamos nosotros de todo esto que acabo de compartir de estos versículos? Bueno, son una promesa de lo que hará Dios desde la perspectiva del pasado, pero nosotros estamos ubicados en el plano contrario, estamos en la perspectiva del futuro y podemos mirar hacia atrás ahora y podemos hablar de lo que Dios, no lo que Dios dijo que iba a hacer, sino lo que Dios hizo ya en ese pesebre. Ese niño vino al mundo y tenemos las evidencias históricas de que eso sucedió así. Todo lo que Dios dijo que hará, nadie lo pudo frustrar. Sucedió. Y el loco que hoy se levante y diga, yo quiero frustrar lo que Dios dice que va a hacer, está loco de remate, porque Dios ya lo hizo. La historia corrobora que nadie puede frustrar ese propósito de Dios. Y aunque tú digas, no lo creo, no lo puedes frustrar ese propósito, porque Dios lo hizo. Los hombres intentaron implementar muchas de las cosas que encontramos acá y han fracasado rotundamente. Dios promete la promesa de la luz y la gloria en medio de oscuridad. La promesa de justicia y equidad. Vivimos en un mundo donde la justicia, la gente se ríe de la justicia y la igualdad es un absurdo. Hoy no lo vemos, no vemos una sociedad equitativa. En la columna social lo que vemos es personas que están arriba de otros y los que están arriba aplastan al que está abajo. No hay equidad. Esto no es una relación horizontal, es una relación vertical en la sociedad humana. La promesa de una paz reconciliatoria, algo que hoy es una fantasía, una ilusión. Decir que vivimos en paz es un absurdo. Este mundo no vive en paz. Gastamos fortunas para hacer la guerra al otro. La guerra comercial, la guerra social, las guerras ideológicas, las guerras bélicas. Hay gente que está tratando de poner un aparato en el espacio para espiar al otro y ver si podemos sacar ventaja, si fuese el caso en una carrera armamentista, para poder volar al otro por el aire. Se habla de explorar el cosmos y estamos gastando plata para mirar al otro y ver si le podemos tirar un confite y hacerlo volar por el aire. Paz, reconciliación, solamente Dios ofrece eso y lo va a hacer algún día. Por causa de ese niño, Dios va a traer estas cosas y esa es nuestra esperanza. No los discursos de las grandes naciones, sino la esperanza que nos da Dios a través de ese niño en un pesebre. El camino profético. Ese niño vino al mundo, hermano. Ese es el Hijo de Dios. Muchos hacen en estos días largas listas para ver qué vamos a comprar para la Navidad y poder obsequiar a alguien. Y pienso yo que es un mecanismo un tanto psicológico para distraernos de los problemas que nos aquejan. Los dolores, las tristezas, es ese momento de momentánea alegría, de olvido de nuestras problemáticas. Toma, te doy un obsequio y yo recibo uno y nos contentamos, pero resulta que cuando abrimos el paquete, miramos 2 o 3 veces lo que hemos recibido o lo que hemos dado, volvemos a aterrizar a los problemas de todos los días y nos damos cuenta que siempre fue una fantasía, algo del momento. Gastamos plata, invertimos en eso, en comprar un momento de alegría. Y perdemos de vista que es Dios el que nos dio el regalo más hermoso, que produce verdadera alegría. No es algo momentáneo, y es a su Hijo Jesucristo acostado en un pesebre y que nació para morir en la cruz del Calvario y darnos todas estas hermosas promesas que tenemos registradas en este pasaje profético. Hermano querido, para terminar,
en esta próxima Navidad, que estamos a 3 semanas nada más, parece hasta mentira, ¿eh? Esa Navidad tiene que ser tu camino al pesebre. El camino profético. El camino que Dios anunció y cumplió fielmente para ti. Para que camines siguiendo lo que Dios prometió y caigas de rodilla a los pies de ese niño. No del pesebre, no del cajón donde está el niño, a los pies del que está dentro de ese cajón, que es ese niño, que es ese Dios, ese Padre eterno, ese consejero, ese ser admirable, ese príncipe de paz, ese bendito Señor. Y ese Señor que es ofrecido a todos los hombres para salvación y vida eterna. Ya no tenemos necesidad de esperar como aquellos que en los tiempos de Acaz tenían que escuchar la profecía y esperar que llegue aquel momento. No, ya no tenemos que esperar más. Ya cumplió Dios su palabra. Ahora podemos vivir la realidad de eso que Dios les había prometido en el pasado. Disfrutar los beneficios de ese pesebre, los beneficios de ese nacimiento glorioso. No hagan como Acaz, hermano. Dios le dio palabras de esperanza, pero Acaz, un hombre pragmático, dijo, no, yo no voy a escuchar el consejo de Dios. Yo voy a poner mis esperanzas en el ahora. Yo voy a poner mis esperanzas en las alianzas con el mundo. Yo voy a poner mis esperanzas en lo que se toca y lo que se ve, no en lo que se promete, en lo que no puedo saborear, ver o tocar. Y así le fue a Acaz y a toda aquella generación. No cometas el error histórico de Acaz y aquellos que pasas de largo por ese pesebre. Este es tu camino al pesebre. Y empieza hoy con un camino profético, prometiendo Dios algo que ya cumplió hace 2000 años atrás y no tenemos excusa para pasar de largo. Y ese niño vino para ofrecerte la salvación, el perdón, la vida eterna. Inclínate, cae de rodillas a los pies de ese niño. Dale gloria, porque las bendiciones más hermosas están concentradas en ese que vino hace 2000 años atrás para traernos las bendiciones del cielo, las glorias del cielo, deslumbrarnos con esa gloria a cada uno de aquellos que, en lugar de seguir lo que hizo Acaz, ponen su fe en la palabra de Dios, que promete estas hermosas bendiciones y que traen convicción y vida eterna. Ojalá que el camino al pesebre, sea tu camino profético, que ya se cumplió hace 2000 años atrás, y que hoy pueda ser el día en que tú, inclinado a los pies de ese Señor, puedas empezar a disfrutar las bendiciones de ese niño, Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, estamos empezando el mes que recordamos, aunque se discuten las fechas todavía. De todas maneras, tradicionalmente hemos escogido estas fechas para recordar cuando tú, Señor, te humanaste. En este mes hemos comenzado el camino al pesebre. Y empezamos viendo que por las Escrituras fue una profecía, un camino donde tú prometiste que vendría alguien, Dios con nosotros. Y hoy miramos hacia atrás y hemos visto que has cumplido en todo detalle lo que prometiste a aquella generación de antaño. El camino al pesebre es un camino profético que has cumplido, Señor. Permite que podamos ahora disfrutar las bendiciones que implica ese camino, que es de vida eterna, de ilusiones y de esperanza en medio de un mundo sumido en desesperación y tinieblas. Si hay alguien que todavía no ha caído a los pies de ese niño, de ese Dios con nosotros, te imploro que a través del Espíritu Santo toques el corazón o corazones, tanto en el recinto como a través de la cámara, y que puedan, Señor, aceptar la bendita salvación, el bendito regalo de Dios, que es para vida eterna y perdón de los pecados. Porque te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.